Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos estáis siguiendo en este análisis que estamos realizando como cada semana en Audiomercados, intentando pues dar una herramienta más a todos los que nos seguís para ayudaros en vuestra operativa diaria con todo lo que está sucediendo, todas las claves de lo que está sucediendo en esta tercera sesión de la semana. Enseguida vamos a verlo con bastante presión vendedora, una semana complicada, una jornada complicada para las bolsas, con ese miedo a la inflación del que enseguida hablaremos, pues que está presionando a los inversores, provocando fragilidad en el sentimiento y llevando a la renta variable a niveles de soporte clave que veremos a ver si son capaces de sostener, como enseguida vamos a ver. Antes de nada, daros las gracias a todos los que nos estáis acompañando cada semana en este nuevo formato que estamos lanzando desde Audiomercados y a la buena acogida que está teniendo. Invitaros a mandarnos cualquier consulta que queráis hacernos o que queráis que analicemos en estos espacios. Recordar que esto en ningún caso es una recomendación de inversión, que solo son nuestras propias opiniones y que nuestro único objetivo es intentar dar una herramienta más para ayudaros a todos vosotros en vuestra operativa diaria. Y, por supuesto, también invitaros a todos los que no conozcáis el servicio de Audiomercados a probarlo como siempre, www.audiomercados.com/registro, prueba gratuita de 7 días, primer scoop en español de noticias financieras vía audio en tiempo real y, como decía previamente, en español. Antes de nada, saludar a Alejandro, como siempre. Buenos días, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo afrontamos este día complicado, ¿no?, para la renta variable? Aunque también, como siempre, lleno de oportunidades también, evidentemente, cuando se producen caídas tan fuertes, ¿no?, y volatilidad tan fuerte. Efectivamente. Buenos días, Guille. Buenos días a todos los que se están sumando a esta emisión. Y efectivamente, bueno, ya lo decíamos el lunes, semana complicada, es una semana que está siendo repleta. De hecho, casi todo el rato estamos teniendo pues, nuevas noticias, nuevas informaciones. Hemos tenido esta reunión de la OPEP esta misma semana, ya estamos viendo cómo está el petróleo. Tenemos ahora las negociaciones de Washington y tenemos el viernes el NFP, ¿no? Y por eso yo creo, sobre todo yo creo de cara al NFP, está generando también ese nerviosismo. Estamos viendo, hemos pasado de el lunes una sesión negativa, ayer martes una sesión de rebote, sesión positiva, hoy por ahora arrancado negativa. Vamos a ver si es capaz de encauzar los niveles actuales y eso simplemente nos está diciendo claramente que los inversores están nerviosos porque el viernes es clave. O sea, el dato del NFP, ya sabemos lo que dijo Powell en la anterior reunión. En función del dato que vamos a conocer el viernes, va a ser el semáforo para la Fed para iniciar ese momento ya, ese cambio de ciclo de política monetaria, iniciar el tapering. Así que va a ser crucial, ¿no? Entonces, en función de esa cifra, veremos el viernes, va a haber un reajuste rápido en los mercados y encima estamos viviendo estos días, pues cada día hay mayores temores a la inflación, ¿no? Yo creo que está siendo el gran semáforo rojo que va a obligar, y ya vemos como bancos centrales, pues anoche el Banco Central de Nueva Zelanda pues ya ha pisado el acelerador, ha subido los tipos, está siguiendo los pasos de otros tantos bancos detrás. Parece que también el Norges Bank hace un par de semanas. Aquí ya empezamos a tener muchos países del G20 que empiezan a meter ya ese cambio de ciclo, se están adelantando a ese cambio que va a adoptar la Fed, o sea, que están intentando anticiparse a la Fed para también protegerse, y ya lo hemos visto también en muchos bancos como México, hemos visto en Colombia. O sea, estamos viendo ya ese movimiento que se está generando, ¿no? Y eso ya nos está anticipando el cambio de ciclo y va a ser clave, ¿no?, el poder ajustarnos a ese cambio de ciclo, pero ahora mismo las presiones inflacionistas lo estamos viendo en los bonos. Creo que los bonos lo están reflejando a la perfección, sí. Y estamos viendo cómo también se está trasladando al dólar, el dólar presionando la baja al euro. Y bueno, pues tenemos ese ciclo importante con los precios energéticos además por las nubes. O sea que tenemos un entorno macroeconómico bastante complicado, ¿no? Yo diría, es tan malo cuando estábamos en pleno COVID con la pandemia, que todos los indicadores estaban por los suelos, y son tan malos como los que tenemos ahora, que están por las nubes, ¿no? Nos hemos pasado de caídas a demasiadas subidas, ¿no? El punto intermedio es un poco donde los mercados están más cómodos. Entonces, esa fluctuación, hasta que no consigan ese equilibrio, pues va a ser complicado, y por eso va a obligar a los bancos centrales a empezar ya a hablar de no solamente la Fed de tapering, pero también de subir tipos, ¿no? Así que es muy interesante el momento, eso sí, o sea que es un momento muy interesante para los que están en los mercados, y los que es importante también
que podamos extraer conclusiones y aprender de lo que está ocurriendo, ¿no? Desde luego que sí. Yo creo que además los inversores están necesitando, por decirlo de alguna manera, un NFP bueno, ¿no? Este viernes, para también constatar un poco sus expectativas, ¿no? De que el mercado laboral sigue recuperándose, que el crecimiento va a seguir siendo fuerte, que la Fed va a iniciar el tapering en noviembre y quitarse un poco de encima ese miedo que estamos viendo a la inflación y que al mismo tiempo, evidentemente, puede frenar el crecimiento económico, frenar la recuperación de la economía. Incluso se habla de que pueda provocar una nueva crisis por la subida fuerte de los precios energéticos y del petróleo, que están máximos desde 2014, máximos de los últimos 7 años, y que evidentemente esto, el tapering se da por hecho que va a llegar ante la mejora de la economía, pero no que va a haber un adelanto en las subidas de tipos de interés, que al final es lo que está generando también miedo en los mercados. Hoy estamos viendo el rendimiento del bono a 10 años de Estados Unidos y el a 30 años en máximos de junio, el rendimiento del bono alemán, como decías antes, que se ve claramente en los rendimientos también en máximos desde el mes de junio, lo que revela ese aumento de expectativas de subidas de tipos. Fíjate, Alex, que en los mercados empiezan ya también a aumentar las expectativas de subidas de tipos del Banco de Inglaterra. Ven los tipos ya hoy, lo hemos visto en audiomercados, en el 0,75% para noviembre de 2022, desde el 0,1 anterior. También lo hemos comentado en espacios anteriores de análisis, que el Banco de Inglaterra es el giro más agresivo, ¿no?, de todos los bancos centrales, que ha pasado de hablar de tipos negativos a tipos positivos, algo increíble, y al 0,75 ya en 2022, que serían 3 subidas de tipos de interés. Y también hemos visto hace unos instantes cómo las expectativas de inflación en la eurozona se han disparado ya a máximos desde el año 2014. O sea que la verdad es que el cerco sobre los bancos centrales empieza a ser bastante estrecho, y además con ese miedo a que la economía se frene. Yo creo que los inversores lo que están necesitando, podríamos decir, es un dato de empleo bueno, ¿no?, que pueda animar un poco la cosa, ¿no? Porque sobre todo es ese miedo a que se pueda frenar el crecimiento, a que la inflación frene el crecimiento y pueda generar una nueva crisis. Yo creo que es tremendo, ¿no? Es lo que está provocando sobre todo fragilidad en el sentimiento y lo que decimos siempre, risk off, aversión al riesgo en los mercados. Bueno, eso es el temor ahora mismo, en inglés se llama stagflation, en español me parece que se llama estanflación, creo, estanflación o estanflación, sí, creo que se llama, que es un momento, un periodo en el cual se está generando un aumento de precios, como es ahora, que tenemos una inflación disparada, con un crecimiento mucho más bajo a nivel de la economía, una ralentización económica, ¿no? Entonces, ese es uno de los temores también, o sea, que estamos viviendo, o sea, se empieza a anticipar cuáles pueden ser los problemas a futuro, ¿no?, de las economías. Por un lado, esa crisis energética que siga presionando a la inflación y, en este caso, ralentización del crecimiento económico y con una subida de precios. O sea, que tenemos ahí un panorama bastante complicado, pero lo que ha señalado los bancos centrales creo que está siendo clave, y por eso creo que van a empezar a ponerse nerviosos y ir anticipando, ¿no? Vamos a ir viendo cada vez cómo más miembros van a ir hablando, quizás van a empezar a cambiar, endurecer su tono, porque es verdad que igual no pueden adelantar el ciclo de subir los tipos, sobre todo en Estados Unidos, pero lo que pueden hacer es jugar con las expectativas, lo que hacía muy bien Draghi. ¿Te acordarás muy bien Draghi? Sin anunciar nada, movía los mercados y generaba expectativas. Entonces la Fed, aunque comience el tapering y lo anuncien en la reunión de noviembre, gracias al dato del viernes, iremos viendo cómo miembros de la Fed van a empezar a meter en su retórica: hay que subir tipos, el cambio de ciclo, y eso lo que va a generar es una expectativa y pueda también amortiguar un poco la subida de la inflación, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo. Yo he querido empezar por este gráfico del bono, del rendimiento a 10 años, y bueno, perfecto, prácticamente, como vemos aquí, pues fue previo a la reunión de la Fed, cuando hicimos este análisis, que estamos en esta zona, sí, rompimos fuera con mucha fuerza, porque aquí ya se empezó a anticipar ese cambio de ciclo. Hablábamos en ese análisis que hacíamos de 1,4%, que era el rendimiento que lo alcanzó perfectamente. Y ahora hemos roto fuera de prácticamente una compresión de precio que llevamos prácticamente durante todo el 2021 metidos aquí, y hemos roto fuera y hemos testeado, ¿no? Así que esta ruptura es muy significativa, está generando ahora mismo los movimientos que hemos estado comentando, los rendimientos y las expectativas. Máximos desde junio está ya, ¿no? Máximos de junio, o sea que empieza a ser un nivel alarmante. Vamos a ver si aquí tiene un nivel de resistencia. Vamos a ver si en esta zona empieza a relajarse algo el rendimiento del bono para dar cierto alivio, en este caso, a la renta variable, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir siguiéndolo, pero creo que el viernes va a ser clave, ¿no? Este gráfico lo veremos en el análisis que hagamos y hacemos el viernes,
pues aquí se podrá ver perfectamente dónde estamos previo NFP, y luego sí que animaría a todos los que nos siguen que vean este gráfico a ver cómo está el lunes, porque nos va a dar muchas indicaciones de efectivamente si tenemos un dato robusto el viernes, eso va a iniciar ya la posibilidad del tapering, el anuncio oficial en noviembre, y ya dijo Powell que a mediados del año 2022 acabaría ese proceso de tapering, por lo tanto no habría una subida de tipos hasta que acabe ese proceso. Así que estaríamos hablando que la primera subida podría darse a partir del segundo semestre del ejercicio 2022. Y el mercado descuenta que el primero sería en diciembre del 2022. O sea que hay un gap ahí entre junio, julio a diciembre, y puede anticipar, puede haber un anticipo ahí de subida. Yo creo, Alex, que el mensaje que ha dejado hoy, además hablabas antes de ello, el Banco Central de Nueva Zelanda es importante, sobre todo un aviso para el resto de bancos centrales, ¿no? Porque ha subido los tipos que lo esperaba el mercado, cuarto de punto al 0,50%, pero lo ha dicho de forma muy clara. Sube los tipos por la subida tan fuerte de la inflación y sobre todo porque, en su opinión, la perspectiva es que va a seguir subiendo. O sea, todos los bancos centrales diciendo que es transitoria, que es temporal, y el de Nueva Zelanda dice, ojo, que la inflación va a seguir subiendo y yo subo los tipos porque mi previsión es esta. Y ya se anticipa ese movimiento. Eso yo creo que es un mensaje muy rotundo, ¿eh? Sí, desde luego. Esa retórica no la hemos visto en otros bancos centrales y siendo tan tajante, ¿no? Porque efectivamente ahora la Fed, el BCE, todos los grandes están siendo, pues intentando alejar un poco ese miedo, ¿no? Y siempre achacan a factores transitorios y demás. Así que sin duda es curioso. Efectivamente yo creo que eso va a ser importante porque puede sentar las bases futuras de otras actuaciones, ¿no? De otros bancos centrales. Así que va a ser... Habrá que ver cuánto dura ese mantra, ¿no? De la inflación es transitoria y temporal, porque lo llevamos escuchando ya muchos meses y la inflación sigue subiendo, sigue subiendo, sí. Sigue subiendo. Entonces, ¿hasta qué nivel va a soportar la Fed, por ejemplo, que ya tiene la inflación en el 5,6%, ¿no? O sea, ¿qué nivel más va a seguir soportando si sigue subiendo? Sobre todo con el petróleo que está presionando muchísimo, claro, a los precios. La OPEP, desde luego, no ayudó el otro día, no ayudó. No. Y efectivamente, yo creo mi opinión es que en algún momento la Fed se va a ver obligada a mover ficha, ¿no? Y cambiar radicalmente. Igual que lo hizo con la Fed, que se vio obligado a actuar de manera urgente y muy rápido y lo hizo muy bien, pues ahora se le está está yendo por detrás de la curva, ¿no? Que se dice en inglés, behind the curve, y se está dejando un poco, bueno, pues intentando ver si efectivamente se corrige, se convierte en algo transitorio y bueno, sabemos que los cuellos de botella, esos tan famosos, pues cada vez son más largos o más duraderos en el tiempo. Entonces, bueno, pues no, a priori... Ya por ahora, hablando que lo de los chips mínimo 2022 va a seguir estando ahí, o sea que sí. Eso es un problema muy fuerte también, claro. Desde luego, hasta que la OPEP no mueva ficha, como decías, también el petróleo, pues de momento va a seguir hacia arriba, ¿no? O debería. El petróleo es que encima ha roto una zona, ahora lo vemos, ha roto un nivel muy... Por eso hay muchos analistas, me parece que era JP Morgan, Bank of America, Citi, que ya tienen un objetivo puesto en el petróleo en los $100, ¿no? Y no es ninguna... No es ninguna idea. Goldman Sachs en los 120, decía el otro día. No es descabellado. Se prevé un invierno difícil encima, un invierno frío, en el que las industrias y los hogares van a tener que encender la calefacción, como es lógico, y eso evidentemente también va a disparar el consumo, claro. Eso va a ser la clave. Entonces, cuando ves que estos grandes tienen estos objetivos y encima lo puedes entender y efectivamente el cambio, entramos en invierno en Europa y en Estados Unidos, a que va a haber esa crisis energética que se está hablando y hablando y hablando, bueno, ya la estamos viviendo, pero puede ir a más, ¿no? Y sobre todo si no hay ningún tipo de control o no sé hasta qué punto pueden también llevar a cabo algún tipo de actuación, pero va a ser sin duda uno de los puntos clave que podemos ver en los mercados y sobre todo que vamos a poder anticipar un posible escenario. Si Estados Unidos y la Fed empieza a llevar a cabo ese cambio de ciclo, va a suponer, por lo tanto, una revalorización del dólar norteamericano. Vamos a ver teniendo un dólar alto y con unas materias primas también elevadas. Hay que tener en cuenta que las materias primas se pagan o se compran en dólares norteamericanos. Así que en Europa, si tenemos que cambiar euros por dólares y el dólar está más alto o con mucha más fuerza que el euro, pues también va a ser un doble efecto negativo, ¿no? Así que podemos intuir por dónde pueden venir los problemas en el futuro, ¿no? Así que, pero bueno, eso ya lo iremos sin duda viendo, no nos tenemos que dejar llevar, porque ahora lo que tenemos, el primer asalto esta semana va a ser el NFP y por supuesto pues todas las negociaciones en Washington, el techo de deuda que está siendo
la verdad que una historia Ahora hablaremos interminable. de ello, sí, cuando Sí, veamos sí, los futuros. así que bueno, pues vamos si te parece con el euro. El Perfecto, sí. eurodólar, la verdad que está siendo, pues fíjate, estamos otra vez en mínimos, estamos rozando 1,1550, estamos en los mínimos de más o menos septiembre, por debajo de los mínimos Incluso por debajo, sí. de septiembre de 2020, o sea que estamos en octubre ya por debajo, o sea que estaríamos en esta zona, la zona de 1,15 es un nivel muy importante para el euro. Vamos a ver hoy cómo cierra. El euro ahora mismo pues tiene ese double whammy, ¿no? Que estamos viendo. Por un lado, el dólar sigue con esa revalorización ante las expectativas del aumento de la inflación y el cambio de ciclo de la FED, etc. Se está viendo favorecido. Dudas aquí en la zona euro, políticas y demás. Pues estamos viendo cómo Alemania todavía no tiene esa claridad y le está afectando, o sea que tiene ahora mismo las dos vertientes que le están afectando al euro, ¿no? Así que el euro pues está viendo afectado por varios motivos, ¿no? Así que vamos a ver en esta zona, aquí tiene un nivel de soporte importante, 1,15, en esta zona, en esta línea, por debajo 1,1550, es un nivel importante, como vemos aquí, esta línea de tendencia, y que nos podría dar un cierto rebote, pero vamos a verlo, porque sin duda está siendo bastante complicado el buscar una zona para poder trabajarlo, como vemos. Fíjate ahora, estamos en mínimos de sesión, así que habría que esperar a ver cómo reacciona esta vela de 4 horas y se vuelva a meter en ese soporte, ¿no? Porque si no se mete en este soporte y cerramos por debajo de este nivel, pues ya sabemos que el próximo zona va a ser la zona de 1,15 para el euro, ¿no? Así que todavía tiene niveles por abajo que pueden ser importantes, o sea que estamos fíjate, en un canal bajista que se ve perfectamente y que nos podría anticipar todavía caídas. Estamos además viendo datos débiles macroeconómicos en la eurozona. Acabamos de conocer las ventas minoristas hace unos instantes que han mostrado o han decepcionado, ¿no? Estancamiento casi en el consumo, 0,3% me parece que ha sido mensual y 0,0 interanual. O sea que mal indicador adelantado de la actividad económica. Esta mañana hemos tenido una caída súper fuerte de los pedidos de fábrica en Alemania, menos 7,7%, además inesperada porque se esperaba repunte. Y también hemos tenido PMI de la construcción en Alemania que sigue en niveles de caída y en Reino Unido que ha mostrado desaceleración intensa. O sea que datos macro que siguen también pues confirmando un poco el miedo, ¿no? A que es verdad que el crecimiento puede estar frenándose por la inflación, por la subida de los precios y también por lo que decías antes, esos cuellos de botella que lógicamente, escasez de suministros a nivel global, que lógicamente está dejando también a la industria bastante penalizada. Desde luego, está siendo pues todos esos factores son ahora mismo los factores que están generando este nerviosismo que vemos en los mercados y sabiendo encima, o sea, si estuviéramos una semana cualquiera, te diría, esos son los 4 factores que sin duda están sentando. Pero claro, los inversores también ahora dicen, están esperando ese dato del NFP para reajustar sus posiciones en función del dato. Entonces, tampoco hay una convicción clara en comprar las caídas, tampoco hay una convicción clara, están esperando, ¿no? O sea, que la gran entrada de flujo creo que entrará a partir del NFP. Yo creo que va a ser esa sesión va a generar el punto de inflexión y la semana que viene vamos a tener más claridad si es verdad que los mercados quieren darse un pullback o se vuelven a comprar, ¿no? Así que por eso creo que va a ser, es de las citas, yo creo, de los NFPs más importantes que yo creo que vamos a vivir en este año, ¿no? Del 2021. Desde luego, ya dijo Jerome Powell, además hace 2 semanas, que con un dato, creo que recordar que dijo textualmente moderadamente bueno, ya eso iba a respaldar un poco la visión, ¿no? De que el tapering iba a comenzar en noviembre, que terminaría a mediados de 2022, a partir de entonces hablarían de subidas de tipos. Se espera en principio un dato bastante más fuerte que el anterior, 400 y pico mil nuevos empleos frente a los 200 y pico mil del mes de agosto, por lo que eso yo creo que respaldaría un poco ese mensaje de Powell, ¿no? 5,1% tasa de paro desde el 5,2% anterior, respaldaría esa senda de fortaleza para la recuperación del empleo. Un dato muy débil, en el lado contrario, podría justo hacer todo lo contrario, ¿no? Que todavía la Fed aplace un poquito ese inicio del tapering para noviembre. Un dato débil, un dato más flojo, claro. podría dar ese cierto alivio, decir, oye, pues la Fed va a seguir con sus medidas durante al menos un mes más, pero es verdad que Powell se le vio ya en la reunión anticipando que tendría que ser un dato muy, muy malo, realmente malo, para frenarlo, ¿no? Yo creo que tiene la decisión adoptada y bueno, lo que quieren es dar esa claridad al mercado usando el NFP entre medias, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver el dato, con que salga moderadamente bueno, como has dicho, como dijo Powell,
pues van a seguir adelante. Así que creo Además, que... yo entiendo que cuando Powell dice eso, ellos manejan indicadores adelantados también, lógicamente, de la economía y del mercado laboral. Sabe más o menos, no sabe la cifra a lo mejor exacta, pero sabe más o menos por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Yo entiendo que eso también evidentemente es importante a la hora de hacer previsiones, y también recordar que, claro, que un dato muy malo evidentemente también aplazaría el tapering a lo mejor, pero también evidentemente sería un indicador malísimo de la recuperación del mercado laboral y de la recuperación económica en Estados Unidos, claro. Sí, sí, sí. Sería más complicado y efectivamente también pondría en jaque también esas negociaciones sobre el plan de infraestructuras, que una de las cosas es cómo Sin se va a duda. financiar, si va a haber, también va a afectar a la inflación, que muchos senadores creen que ese plan de infraestructuras va a generar aún más inflación. Entonces, están ahora mismo metidos un poco ellos mismos se han metido en un cuello de botella como las cadenas de producción, ¿no? Y están pues a la espera de tener claridad y bueno, pues veremos. Si el viernes da claridad ese dato y es un buen dato, es un dato robusto, la economía va a poder fluir por sí sola, así que bueno, pues vamos a ver cómo sale, ¿no? Así que, si te parece, saltamos al DAX y Me vemos un parece poco perfecto. que el DAX además ha roto el soporte que veíamos el otro día, que era este nivel. Es un nivel que ha dado mucho juego estos días, pero ha roto. O sea, hoy ha roto este nivel. Bueno, habrá que esperar al cierre de vela, pero ahora mismo ya está por debajo y bueno, pues habrá que estar muy pendientes. Y bueno, a nivel de precio, para un poco anticiparnos a estas caídas, pues estábamos dentro de este triángulo. Estamos rompiendo fuera, que prácticamente ya estamos en el objetivo de este triángulo. Y ahora, pues lo que veíamos, ¿no? Antes lo has puesto también, lo hemos puesto vamos a ponerlo aquí en audio mercados. Aquí. Sí, que está por debajo de los 15.000, estaba incluso de los 15.900 por momentos, y en el soporte clave de la media de 200 sesiones. Eso es, aquí este ya es un nivel que aquí hay, la media de 200 es una zona sin duda muy Indicador muy usada importante. por institucionales. Aquí hay, bueno, pues hay mucha gente, muchos grandes fondos que están aquí posicionados y que tienen órdenes, así que es una zona sin duda a tener en cuenta, ¿no? No supone que eso pues entramos a lo loco, ¿no? Pero efectivamente empieza a ser una zona de soporte, es una zona importante y bueno, pues vamos a ir viendo un poco por dónde podríamos ir, ¿no? Que yo creo que es la clave. Es verdad que tiene aquí todavía algo más de margen, pero seguimos, te fijas, metidos como en este canal bajista, o sea que estamos todavía ahí a la espera de que pueda, a ver si puede buscar, intentar tocar. La zona ideal sería intentar tocar en este soporte, ¿no? En esta parte inferior del canal. Podría ser una buena zona para poder pensar en usar esa media de 200 que hemos visto anteriormente. Estaríamos algo así. Esto sería un poco el canal bajista que estamos metidos. Y bueno, pues vamos a ver esta zona. Aquí el precio debería empezar a reaccionar, ¿no? Yo creo que, mira, esto es gráfico diario, aquí se ve más claro, ¿no? O sea, esto es Soporte muy lo que importante. veíamos en el otro gráfico, pues esto es una zona ya estamos en los niveles de mayo, estamos más o menos en los niveles de mayo, vemos aquí la reacción anterior, así que, bueno, pues esta vela efectivamente da respeto, pues una vela bajista importante, tenemos zonas de soporte que se están viendo ahora mismo perforadas, pero es una zona clave y sobre todo que el mercado no lo que decía, ¿no? El lunes caímos, el martes subimos, hoy estamos cayendo. Sí que el mercado está fluctuando y está a la espera de lo del viernes, ¿no? Yo creo que vamos a ser muy pesados con el viernes porque realmente es esa gran Es el cita. dato clave de la jornada, sí, de la Sí, semana, sí, vamos. es la gran cita que yo creo que va a ser clave, ¿no? Entonces, a mí esta zona, es verdad que es una zona importante entre los 14.850 y la zona donde estamos ahora mismo, pues una zona sobre todo de soporte importante y donde creo que se puede volver a armar los largos, los compradores y empezar a buscar niveles por encima, ¿no? Sería algo esta zona y después algo así, ¿no? Siempre y cuando no tengamos una vela que cierre por debajo de esta zona, ¿no? Pero bueno, aquí se va a ver más claro. Vamos a ver si el mercado pues exagera un poco más las caídas, un poco más de algo más de margen y nos metemos en esta zona, ¿no? Por debajo de esta línea donde está ahora mismo, pues sería una zona interesante para poder valorar, usarlo como soporte, ¿no? Así que importante, ante las caídas que estamos viendo, pues también buscar en los demás mercados algo parecido, ¿no?
estamos viendo esas correlaciones como, bueno, pues el euro está en mínimos también, con presión bastante vendedora, el DAX también, o sea que todavía le tenemos que dar algo de margen al DAX. Vamos a ver cómo se comporta en esta zona y ver sobre todo dónde estamos en los mercados americanos entonces, ¿no? Porque, si te parece, mira, voy a saltar al S&P con tu permiso. Sí, perfecto. O sea, fíjate esta zona, ¿no? Es una zona de congestión, o sea, el precio se está metiendo en este triángulo que tengo aquí dibujado y bueno, pues el precio, como vemos, ¿no? Fíjate, el lunes entró aquí, o sea, el lunes fue esta vela, tocó el soporte a la resistencia. Se acabó la sesión. Ayer empezamos en esta zona en resistencia, bueno, iba al revés, porque empezamos aquí abajo y subió y otra vez en la resistencia volvió abajo. O sea que, si te fijas, estamos soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia, y esto se va a resolver el viernes. Entonces, lo que decía, ¿no? Yo creo que no creo que por aquí rompamos antes del viernes. Podríamos hacerlo, por supuesto. O sea, que aquí no, que nadie tome mi palabra como que es algo que va a ocurrir, todo lo contrario, sino que el mercado al final hará lo que tenga que hacer, pero sí que parece que esto se acabará resolviendo el viernes, ¿no? Y va a ser en función de ese dato, ¿no? ¿Qué podría ser? Si tenemos un mal dato, el mercado podría tener un rally de alivio, ¿no? Decir, bueno, pues todavía nos queda un mes más de compra de bonos máximo sin ningún problema. O sea, porque al final, si el NPI el viernes sale malo, en la reunión de noviembre le va a frenar mucho a Powell poder pensar en subir, porque él mismo lo dijo, entonces hablaría ya de diciembre, entonces ya el tapering comenzaría en el 2022, o sea que lo anunciaré en diciembre para en enero comenzar ese proceso de tapering, y por lo tanto los inversores saben que están ganando 2 meses o incluso 3 meses hasta llegar a enero, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, ¿no? el dato del viernes. Así que, bueno, habrá que estar muy pendientes, pero, bueno, pues vamos a ver cómo reacciona el precio. Estamos en una zona de soporte importante. Y bueno, pues vemos que estos mínimos, bueno, pues se puede también buscar aquí y alterar esta línea de soporte, pero en esta zona es una zona donde tenemos que trabajarla, ¿no? Yo creo que estamos, si te fijas, aquí se ve, si lo que te decía de la compresión de precios, aquí se ve mucho mejor. Soporte, resistencia, y ahora vamos a por el soporte. Así que en esta zona, siempre y cuando no perdamos estos mínimos de principios de octubre, pues seguiremos en este juego de soporte-resistencia, y ¿cuándo se va a resolver este soporte-resistencia? Pues la NFP. Entonces, en función del dato, pues podríamos tener un movimiento aquí o un movimiento a la baja. Un movimiento a la baja que tendríamos que buscar el objetivo inferior, pero podría ser pues algo así, meternos en esta zona. Así que lo veremos de todas maneras de cara al viernes, a ver dónde estamos. Pero esto es un poco el triángulo donde se está jugando todo, ¿no? Y dependerá, lógicamente, resolverlo el viernes con el NFP. Bueno, hay otro foco también de incertidumbre que está presionando los ánimos y el sentimiento de los inversores en estas últimas jornadas, que es ese miedo a que haya un default también en Estados Unidos. También lo estuvimos hablando el otro día. Ayer precisamente tuvimos declaraciones de Janet Yellen, que volvió a situar el 18 de octubre como la fecha límite para conseguir un acuerdo, para suspender o aumentar el límite de deuda, porque ese día el gobierno se quedaría sin fondos para pagar su deuda. Sería algo absolutamente histórico y catastrófico para la economía estadounidense. La propia Yellen dijo que habría una recesión muy profunda para la economía norteamericana y que incluso el dólar sufriría un daño impresionante como moneda de referencia a nivel internacional, la advertencia que lanzó ayer la secretaria del Tesoro. Hoy hemos visto en las últimas horas cómo, después de la reunión ayer a última hora entre el grupo de senadores demócratas y el líder de los republicanos en el Senado, el senador Mitch McConnell, pues no consiguieron llegar a un acuerdo para tratar de elevar o suspender el límite de deuda de manera coordinada entre los dos partidos, o sea, una solución bipartidista, por decirlo de alguna manera. Los demócratas insisten en que tomarán medidas de emergencia para evitar que esa situación se dé. Hay una disputa importante en la Cámara de Representantes y, evidentemente, el tiempo va corriendo en contra, lógicamente, de la economía estadounidense y de los mercados. Así que va a ser un foco también fundamental a seguir, aunque también lo hemos comentado otras veces, siempre parece seguir la misma tónica o el mismo comportamiento esta incertidumbre, y al final, cuando llega la fecha límite, se llega a un acuerdo, se toma una medida para evitarlo, pero evidentemente es un foco que está ahí y que va a estar ahí en las próximas semanas, sobre todo, ¿no? Desde el 18 de octubre. Sí, es sin duda uno de los focos, y estamos viendo
cómo además lo están condicionando con el plan de infraestructuras, a que tienen ahí un entramado bastante complicado de resolver, y cada día es un día menos y cada vez se habla más de, pues, lo que decías, ¿no? El default, el posible default, que bueno, que sería algo... Eso sí que sería catastrófico para las bolsas, ¿no? Evidentemente. Claro. Sí, sí, sería un cisne negro, porque nunca se ha vivido, nunca, siempre se ha hecho en extremis, se ha solucionado. Entiendo que se acabaría, porque además es verdad que los demócratas cuentan con la vía de tirar del plan de reconciliación, ¿no? que se llama, o sea, que podrían sacar adelante ese aumento del techo de deuda con una minoría, en este caso una mayoría simple de los votos, sin usar el apoyo de los republicanos, utilizando esa reconciliación, pero quieren evitarlo, porque además todavía les llevaría algo más de tiempo el poder hacerlo, y entonces dicen que sería malgastar tiempo. Así que tienen vías, entonces, que entiendo que acabarán resolviéndolo, pero al mercado, pues lógicamente cuando el Senado en Washington, el Congreso está con sus discusiones, debates y demás, le afecta a los mercados. Eso es una clara, una realidad que lo hemos visto una y otra vez, ¿no? Así que importante el poder seguirlo y seguir los comentarios, ¿no? Porque también muchas de las sesiones americanas solo son cruces de comentarios entre demócratas, republicanos, y están hablando, y bueno, pues con eso, en función de ese tono que usan, pues te permite saber y intuir el sentimiento del mercado, ¿no? Que muchas veces un mal comentario más negativo de las negociaciones pues afecta de manera inmediata a la sesión, ¿no? Y la gente, pues, si no está siguiendo ese foco, pues de repente ve caer y tampoco entienden por qué, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Así que hay que seguirlo, y nosotros en ADI Mercados lo seguimos a diario, y todo lo que ocurre en Estados Unidos y demás, esas negociaciones son muy, muy, muy importantes. Así que, bueno, pues ya hemos visto el S&P, el Nasdaq, pues se está también afectando, ¿no? El Nasdaq ya sabemos que esa posible, el aumento de los costes de financiación ante una expectativa de subir tipos, pues le afecta más al Nasdaq. También el Nasdaq esta semana ha tenido el catalizador de Facebook. Facebook se ha visto esta semana envuelta en muchos titulares. Por un lado, pues la ex empleada que ayer testificó en el panel de Senado, que estaba siendo confidente a nivel interno de las malas prácticas que al parecer están llevando a cabo Facebook, ¿no? Y toda esa mala prensa que se está generando en torno a las redes sociales, pues está moviendo ficha para que el Congreso norteamericano en algún momento quiera intentar regular a determinadas compañías como Facebook, ¿no? Entonces, pues eso le ha afectado, además de que tuvo una caída importante en sus servicios y demás, pero creo que ese foco del whistleblower, que se llama en inglés, la confidente que habló ayer, fue brutal, alguna de los comentarios que hacía sobre Facebook, y bueno, pues muchos conocemos las redes sociales, sabemos el uso, pero efectivamente lo que hay detrás, pues parece que incluso lo hacen peor para que la gente pues lo use más, sabiendo que puede ser incluso negativo, ¿no? Pero bueno, eso ya es un debate más largo. Entonces, bueno, Nasdaq se ha visto un poco perjudicado por todas esas vías, y a nivel técnico, pues seguimos también con esta presión. Tenemos este hombro que tenemos aquí en esta parte alta, que lo he ido dibujando mientras estabas haciendo la intro, y si te fijas, pues todavía le queda algo de objetivo en las caídas, ¿no? Pero es verdad que mientras tenemos este lado vendedor, también tenemos esta línea de defensa, ¿no? Que es esta línea de compras que cada vez que lo toca, pues estamos rebotando. Por eso decía que el viernes va a ser clave, porque es que esto se tiene que resolver, ¿no? En alguna dirección, y por ahora soporte y resistencia. Esta semana no hay una tendencia clara en los mercados, esta semana es soporte versus resistencia, soporte hasta que rompamos. ¿Y cuándo vamos a romper? Con el NFP. El viernes. Entonces ya sabemos, lo estamos viendo, o sea, es importante que interpretemos los datos, pero que interpretemos también el precio en los mercados, y a veces el mercado te lo está diciendo, ¿no? Que los inversores, esa tensión, esa presión, ese catalizador, va a ser importante saber qué ocurre, ¿no? Muchas veces, además, da la sensación de que justo cuando llega un dato tan importante como este NFP, el mercado llega a un nivel como clave, ¿no? Como si estuviese anticipando, evidentemente, que va a suceder algo, ¿no? Sí, no, es que el precio al final es la psicología de los inversores, y lo está reflejando a la perfección. Y cuando por eso está al lado del análisis técnico, porque el análisis técnico lo que te va a brindar es verlo gráficamente, y luego lo que tenemos que hacer nosotros es interpretarlo, que es lo que hacemos en ADI Mercados, interpretar lo que hay detrás, hay dentro, el sentido del precio, ¿no? Entonces, cuando unimos esas dos,
entendemos perfectamente y decimos, pues sí, efectivamente, esto tiene todo el sentido. Si el precio se está comprimiendo y no estamos yendo a ningún lado, sino que subimos, bajando, ¿cuándo se va a resolver? Pues en este caso con el NFP. ¿Cuándo? En otras semanas, pues sería la Fed, en otras semanas sería el BCE, ¿sabes? Entonces, creo que esa es uno de los grandes, no secretos del trading, pero es uno de los grandes, yo creo que para mí, de lo que me ha permitido tener un mejor entendimiento del funcionamiento del mercado. Creo que es clave, ¿no? Entonces, bueno, pues sabemos que el Nasdaq está en un soporte importante. Ayer tuvimos un rebote y lo que decíamos, ¿no? Estamos aquí en 4 horas de este megáfono, resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia. El megáfono es una figura alcista, ¿no, Alejandro? En este caso. En este caso, lo que nos está señalando un megáfono, en este caso, más que en la posible dirección, sino que es cuando hay mucha volatilidad. Cuando hay mucha volatilidad en los mercados, el mercado no puede formar un canal perfecto, no permite. Entonces, como hay más movimientos de lo habitual, está generando este movimiento. Lo que usaremos son los extremos y cuando rompa uno de los extremos nos va a marcar la posible dirección, ¿no? Pero por ahora tenemos soporte aquí abajo en los mínimos de esta semana, o sea que volvemos a los mínimos del lunes. Vamos a ver cómo reacciona la apertura. Pero lo que decía, ¿no? Yo para mí creo que va a ser eso, subidas, bajadas, hasta que se resuelva el viernes, ¿no? Así que, bueno, pues lo iremos viendo. Fíjate el DAX, cómo está acelerando ahí las caídas. Sí. A pesar de esa media, como decíamos, 200, aquí lo que tenemos es que ir... Está en un nivel clave ahora, sí. Sí, esta es una zona... porque en función de la línea de tendencia que podamos dibujar, pues nos va a dar un cierto margen. O sea que todavía tenemos lo que decía, vamos a esperar que el mercado exagere un poco más el movimiento, que acelere estas posibles caídas y a partir de ahí tendremos que ir pensando en posicionarnos, ¿no? Pero yo creo más buscando la apertura americana, vamos a ver en esta zona, en este nivel, a ver dónde... si el precio efectivamente empieza a girar, ¿no? Pero sí que es una vela importante, es imponente y bueno, pues habrá que ir viéndolo porque sí que a medida que estábamos viendo, pues estoy viendo que el Dow también está rompiendo ese soporte. Fíjate, el mismo patrón, ¿no? Que los demás soporte, resistencias que tenemos. Si te fijas, cada sesión, el viernes rebotamos, lunes caímos, martes rebotamos. Hoy miércoles, pues estamos cayendo. Vamos a ver si se es capaz de respetar este soporte y seguimos dentro de esta idea. O sea que la idea sería hacer algo así y ya a partir del jueves hacer algo así. Esto ya sería ideal, pero habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo. Habrá que ir siguiéndolo. Pero bueno, y esto nos marcaría más un triángulo ascendente, que el triángulo ascendente sí que es alcista, nos podría marcar aquí el nivel. Pero por ahora... pues hay que esperar un pelín a ver, a medida que nos acerquemos a la apertura americana, a ver qué quieren hacer aquí los mercados, porque también, si te fijas, tenemos un doble techo, como es esta zona. Sí, la verdad que el mercado ahora mismo, igual que en otras, se puede ver más claro, pero aquí se ve esta M, esa formación en M, que nos podría marcar otra vez los mínimos del lunes, ¿no? Y que tuviéramos que volver a pensar en entrar en los mínimos del lunes, que sería algo así. Y podríamos exagerar algo más. Pues sí podría ser algo de esta zona, ¿no? Esto sí que sería algo más viable. O sea, que pensar de cara a la apertura, que nos pongamos en esta zona, o sea, que tengamos una caída importante en el Dow y a partir de aquí empezar a volver a comprarlo para mañana estar aquí y a ver dónde va el viernes, ¿no? Así que bueno, muy interesante sin duda el mercado, caídas ahora mismo importantes, los futuros están cayendo. Pero este es el nivel clave que tenemos que primero vigilar, este soporte. Veremos dónde cierra, si cierra por encima o por debajo. Si cierra por debajo, pues ya sabemos que se activaría el doble techo y buscaríamos los cortos hacia esta zona, ¿no? Y si lo respeta, pues estaremos dentro del triángulo y estaremos respetando este soporte y buscando esta resistencia, ¿no? Así que va a ser interesante la apertura, ¿no? Mercados ahora mismo cayendo.
Mercados Vamos a cayendo, ver sí cómo que... abren. Hoy tenemos además ADP de empleo, el indicador adelantado del sector privado, del dato global de paro, del NFP del próximo viernes. Vamos a ver cómo sale, a ver si es bueno o no, y se anticipa un NFP también bueno. También tenemos declaraciones de Rafael Bostic, miembro de la FED, presidente de la FED de Atlanta, así que bueno, habrá que ver qué mensajes puede dejar, que también pueden ser sin duda importantes, ¿no?, en medio de ese debate sobre la inflación, la economía, el tapering, etcétera, y esas presiones también sobre las subidas de expectativas de tipos de por parte de la FED, y sin olvidarnos de los inventarios de crudo de la AIE con el petróleo, que sigue máximos desde 2014, máximos de 7 años, después de que la OPEP, en la cita clave de esta semana, del pasado lunes, pues adoptase la decisión de mantener intacta su actual estrategia de producción, ese aumento progresivo mensual de 400.000 barriles por día de cara a noviembre, es decir, en el fondo no adoptar un aumento adicional, que era lo que estaba reclamando Estados Unidos y buena parte de los actores del mercado, para empezar a frenar ese rally de los precios. Lo que ha hecho, evidentemente, esa decisión de mantenerlo intacto y de no atender a esas peticiones desde Estados Unidos, desde Washington, pues es presionar todavía más a los precios. Máximos desde 2014, máximos desde los últimos 7 años para el crudo americano, que acrecientan y agravan ese miedo a que la inflación siga subiendo, como decíamos, o como llevamos contando todo el rato, y que puedan, pues, frenar la economía, evidentemente, y forzar a los bancos centrales a reaccionar antes de lo esperado con subidas de tipos. Sí, la verdad que el crudo está siendo, pues, no está dando ninguna tregua. La OPEP parecía que iban a hacer algún guiño esta reunión de indicar más aumento de producción, y no lo han hecho. Se mantienen en sus 13, lo que ya sabíamos que iban a subir, y por ahora encima todavía Irán no tiene esa negociación, o no ha conseguido negociar con Estados Unidos y los demás países el poder levantar el actual embargo que tiene sobre su exportación. Eso supondría mayor oferta en el mercado y podría aliviar el mercado, y nos metemos además en un periodo estacional en el cual hay mayor demanda por propia inercia. Así que tenemos todos los factores en contra, ¿no? Yo creo que en algún momento sí que tendremos una noticia por parte de Estados Unidos, en la cual va a presionar a la OPEP para que aumente la producción. Bueno, pues la verdad que en este caso la administración anterior era mucho más energética, en este caso era mucho más enérgica, en este caso las críticas que hacían hacia la OPEP, pero viendo este gráfico, esto es un gráfico mensual, por eso decía que me sumaba, ¿no?, a los análisis que hacían, pues, Goldman Sachs y todos los demás bancos de inversión, hablando sobre un petróleo en los $100. 100 y 120, sí. Eso es. Entonces, bueno, $100 es esta zona que tenemos aquí. Estamos ya en los 78,5. Estamos rompiendo, si te fijas aquí, pues este es un gráfico que lleva desde el 2008 aquí metidos, y cuando ya rompimos fuera es lo que ha señalado esa máximos del petróleo, de ir a romper los máximos anuales, ¿no? Entonces, esta figura es clave. Tenemos aquí esta resistencia, que es este nivel del 2018, donde estamos ya por encima. Y ahora empezamos a entrar en bueno, pues si tenemos que buscar un objetivo a largo plazo en el crudo, o sea, ¿dónde se podría frenar el precio? Pues a mí ya me costaría pensar en buscar esta zona, ¿no?, los 86. O sea, es que todavía puede quedar algún susto más de movimientos. O sea, estamos hablando, todavía tiene margen el crudo para tener aquí un nivel importante donde el precio puede reaccionar a la baja, ¿no? Entonces, pues habrá que estar muy pendientes, porque esto se traduce, si esto continúa subiendo, pues va a suponer mayores expectativas de inflación, mayores expectativas en los rendimientos de los bonos, mayor expectativa de subir los tipos de interés antes por parte de los bancos centrales. Y al final también negativo para muchas economías, sobre todo las que son dependientes de comprar petróleo del exterior. Claro, que eso frena su crecimiento, frena sus expectativas económicas. Es un problema también. O sea, puede generar crisis en muchos países, lógicamente, si sigue subiendo con fuerza. Tienen que reducir sus previsiones, lógicamente, efectivamente, porque es un recorte importante de sus previsiones económicas. España, entre otras, pues somos muy dependientes de la importación de petróleo, y es clave, es clave. Así que, pues vamos a ver qué ocurre. Todavía tiene margen, podremos tener algún pullback, pero sabiendo que tenemos además un soporte que fue los máximos anuales, ahora ya tenemos ese soporte, ¿no? Así que los $76 ha convertido en un soporte, pues un suelo importante para el crudo. Y el próximo nivel de resistencia evidente, pues está ya por encima de los $80, ¿no? Así que si vemos titulares de 80, pues eso va a encender muchas alertas, alarmas en bancos centrales y demás. Así que va a ser importante, va a ser muy importante. Así que la verdad que estamos viendo un momento en el mercado que, con ese giro en política monetaria y con tantos frentes,
que está siendo sin duda muy interesante, en la cual se van a poder extraer muchas conclusiones, ¿no? de los bancos centrales, de sus actuaciones y demás. Así que muy interesante. Bueno, pues nada, vamos a ver cómo abren hoy las bolsas de Wall Street, que yo creo que ahí va a estar parte del juego de hoy, por decirlo de alguna manera, y de qué dirección toma el mercado, con el DAX, como veíamos que estaba en un nivel absolutamente clave, el resto de índices también. Veremos a ver qué pasa con ese ADP de empleo, con esos inventarios de crudo de la AIE, también con las declaraciones de Rafael Bostic, el presidente de la Fed de Atlanta. Mañana las solicitudes de subsidio por desempleo, como siempre, el último indicador ya importante adelantado del NFP, y el viernes, oye, invitar a todo el mundo, por favor, a seguir el NFP en Audiomercados, que va a ser el dato sin duda clave y más importante, no solo de la semana, sino de los últimos tiempos, como venimos contando durante todos estos últimos análisis. Es el dato que va a marcar el cambio o el giro de la Reserva Federal, de la política monetaria ultracomodaticia, ultraexpansiva puesta encima de la mesa, los enormes estímulos para luchar contra la crisis de la pandemia. Va a marcar si va a ser efectivamente en noviembre, como todo el mundo espera, el propio Powell anticipaba hace 2 semanas, o si tienen que retrasarlo si el dato es muy malo, aunque en principio se espera, como comentábamos antes, un dato bueno. Así que invitar a todos a seguirlo y evidentemente pues haremos análisis antes también para ya estar preparados al máximo de cara a ese dato. Y nada, como siempre, pues oye, dar las gracias a todos los que nos habéis seguido y esperar que haya sido, como siempre, de la máxima utilidad para todos. Pues mucha suerte en el trading y nada, nos seguimos viendo en Audiomercados. Muchas gracias. Feliz semana.